Continuamos con el tema, el nuevo nacimiento, correcto. Estamos ahí, ayer nos tomamos un tiempito extra y entonces nos emocionamos, no pudimos terminar el tema en el día de ayer, eh, pero queríamos dejar algunas cosas claras en cuanto a la dinámica, ¿verdad?, del nuevo nacimiento. Quiero presentarme delante de nuestro Dios, como cada mañana hacemos, para que nos dirija y que el Señor nos hable a cada uno de nosotros a través de su palabra. Querido Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por el descanso, gracias por este nuevo día, gracias por esta linda oportunidad de abrir tu palabra. Queremos que tu palabra nos toque a cada uno de nosotros, empezando por este servidor. Que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos rendirnos a su dirección en todo momento. Sigue bendiciendo de manera especial a todo este equipo de líderes que cada mañana nos acompañan en este estudio y queremos pedirte también que tú dirijas, bendigas sus ministerios, esté con ellos en sus hogares, en sus familias, que tú proveas por sus necesidades y cada día ayúdanos, Señor, a crecer en tu gracia y a depender completamente de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, nosotros resumiendo un poquito lo que vimos en el día de ayer, hicimos un pequeño resumen general del hombre carnal, el hombre espiritual, y vimos cuál es nuestra realidad, ¿no? O sea, el pecado está presente en nosotros, nos gobierna, nos esclaviza, nos culpa y nos condena a muerte. Y definitivamente Dios nos da su ley para que sea un elemento importante en darnos a nosotros visibilidad sobre nuestra condición, sobre nuestra situación. Y Dios entra con el Evangelio para resolver esta estructura del pecado. Eh, para mí, entender la, la mecánica del hombre carnal y el hombre espiritual fue de gran bendición. Antes yo pensaba que yo aceptaba a Cristo como mi salvador personal, me bautizaba y pasaba de carnal a espiritual y ahí todo terminó. Básicamente, a partir de ahí, pues ya yo dejaba de pecar. Todo era felicidad para mi esposa, para mis hijos, para mis compañeros de trabajo, para todo el mundo, porque ya Ricardo era una persona completamente espiritual. Y la verdad es que eso no funciona así, ¿no? Eh, lo que ocurre en la conversión es que Dios me liberta totalmente de la esclavitud del pecado y yo necesariamente debo elegir diariamente entre quién me va a gobernar. O me gobierna el pecado o me gobierna el Espíritu de Dios. Y esta es una decisión voluntaria porque el Espíritu Santo no va a imponerse en mi vida. Por eso el apóstol Pablo claramente establece que él es carnal, él no es espiritual, él se convierte en espiritual cuando él cede su voluntad a la dirección del Espíritu de Dios. Y es la razón de por qué los creyentes pecan. Eh, yo decía, ¿por qué es tan difícil para mí como creyente eh, ser siempre correcto? Porque Ricardo es carnal. Entonces, mientras yo no entienda mi realidad, no voy a entender que yo no solo necesito un Salvador puntual, no solo necesito venir a Cristo y aceptar a Cristo, sino que yo necesito un Salvador continuo que mantenga su presencia y el control y la dirección de mi vida en todo momento. Entonces ahora la situación es un poquito distinta, porque ahora ya yo sé que yo necesito diariamente a Jesús. Tenemos, por ejemplo, a nuestros hermanos bautistas que han adoptado el concepto de una vez salvo, siempre salvo. Ellos entienden cuando yo acepté a Cristo como salvador personal, ya mi salvación está asegurada, no importa lo que yo haga de en adelante. Y cuando analizamos entonces estos temas, nos damos cuenta de que las cosas no son así. O sea, Cristo resolvió el problema de que la condena que gravitaba sobre mí
por ser pecador, Él asume en la cruz y me oferta a cambio su vida eterna, pero todavía el pecado sigue presente en mi vida, todavía mi mente está estructurada de forma egoísta. Y entonces ahora Dios coloca, ¿verdad?, su Espíritu Santo para guiarme en la ruta de la dinámica espiritual, porque mentalmente yo sigo siendo carnal. Y por eso que usted ve, es que usted ve que hermanos cristianos se pelean, se divorcian, se pelean con las esposas se pelean con los esposos, los padres se pelean con los hijos. Ni siquiera, ¿qué pasó aquí? Porque este hermano, que era un líder de la iglesia, terminó en esta condición. Porque David, que es uno de los grandes escritores y lo que más aportaron en la estructura de los salmos, hablando acerca de Dios, de su carácter, eh, termina haciendo lo que hizo, ¿no? Sencillamente porque somos carnales. Lo que sucede entonces en el nuevo nacimiento o en el proceso de conversión es que yo paso de estar completamente controlado por el hombre carnal, ¿verdad?, esclavizado del pecado, ahora yo paso a ser libre para poder elegir, ¿verdad?, si escojo al Espíritu Santo o sencillamente escojo al pecado. Y por eso el apóstol Pablo, decíamos, nos dice, nos da la recomendación, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. A veces pensamos que podemos manejar al mismo tiempo nuestra mente carnal y al Espíritu de Dios, los dos al mismo tiempo en control. Y eso sencillamente no funciona. Necesitamos tomar partido porque si no estaríamos en la condición de ser cristianos mediocres. Entonces hablábamos del nuevo nacimiento, decíamos que así como en el nacimiento natural, dos elementos se unen, ¿verdad?, para formar a un bebé, y vimos el video, ¿verdad?, de cómo dentro de una célula ocurren una cantidad de procesos al mismo tiempo para, ¿verdad?, conformar las necesidades de una célula en el día a día. Para mí es impresionante que cuando se forma un bebé, se forman casi 400 moléculas de proteína cada segundo. 400, 400, 400, 400. Cada segundo. O sea, imagínense ustedes la cantidad de procesos que ocurren dentro de esta célula, ¿verdad?, que está conformando a Ricardo, y son, y son moléculas, ¿verdad?, sin dirección, sin un chip electrónico que le diga, mire, ahora usted tiene que salir por el núcleo y venir y conectarse aquí, y ahora se une acá y rompe allá, y se puede hacer para acá, y entonces se rota aquí, y los aminoácidos se colocan. Y entonces la pregunta es, ¿quién controla eso? O sea, vimos que Dios controla nuestro primer nacimiento. O sea, no hay otra forma de explicarlo. O sea, tenemos máquinas moleculares, tenemos escáneres que fotocopian ADNs, tenemos una estructura de fábrica impresionante dentro de una célula, ¿verdad?, que cada segundo generan proteínas tras proteínas y la van colocando en el sitio que tienen que ir quedando para luego ocurrir el proceso de duplicación. Ya a partir de ahí, las células comienzan a duplicarse a unas velocidades impresionantes. O sea, tengo dos células ahora, después son cuatro, después son ocho, después son 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2096, y sigue el proceso hasta que se forma un bebé. Quiere decir que necesariamente Dios interviene en nuestra creación. Y esto para mí también es extraordinario comentárselo a nuestros amigos que muchas veces no se detienen a pensar cómo llegaron aquí y cómo en realidad es un milagro nuestras vidas. Estar vivos es un milagro de parte de Dios. Dios nos creó, Dios colocó, dice el salmista, cada una de aquellas cositas, ¿verdad?, que fueron formadas sin faltar una sola de ellas. Entonces, así como el nacimiento natural, dos elementos se unen,
se unen, la Biblia dice que dos elementos también tienen que unirse, el agua y el espíritu, para que surja ahora un nuevo ser espiritual. El nacimiento espiritual, entonces, surge, ¿verdad? De la unión del agua y del espíritu. Vimos quizá el texto que más nos simplifica todo, es Efesios 5, 25 y 16, que nos dice que el agua representa la palabra de Dios. El apóstol Pedro va también acorde con esa idea al declarar que renacemos por la palabra de Dios, y lo mismo dice el apóstol Santiago, donde declara que el Padre de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Quiere decir entonces que cuando el Espíritu Santo se une a la palabra, entonces se genera la convicción o la fe. Empieza ahora a formarse el feto espiritual. Y ahí fue que nos quedamos en el día de ayer. Una de las razones, mis queridos, de por qué es tan importante compartir el Evangelio, compartir la palabra, es porque mientras la palabra no llega a la mente de las personas, entonces no se puede producir el nuevo nacimiento, no se puede producir la convicción de pecado, no se puede producir la necesidad de un Salvador, y el Espíritu de Dios tampoco puede, ¿verdad? Si en la mente de la persona no ha llegado el mensaje, entonces solo tengo una parte, ¿verdad? De los elementos, que es el Espíritu de Dios que siempre está dispuesto aquí a funcionar. Si el mensaje no está, entonces no se puede formar el nuevo nacimiento en la mente del incrédulo, ¿no? Entonces nos quedamos aquí por voluntad y actuación de quien experimentamos el nuevo nacimiento. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que por voluntad y actuación de Dios, nosotros experimentamos el nuevo nacimiento. Y esa palabra recibieron y creyeron se utiliza en este texto que se utiliza en este texto son sinónimas. Creer en Jesucristo es más que consentir mentalmente a la verdad que es en Él. Se trata de recibirlo, hacerlo parte de nuestras vidas. A través de todo el Nuevo Testamento encontramos entonces un fuerte llamado a creer en el Evangelio, o a creer en Cristo, o a creer en su palabra, o en su sacrificio por nosotros. Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, cuando nosotros rechazamos el llamado a salvación que Dios nos ofrece a través del Evangelio, ocurre lo que vendría a ser un aborto espiritual. En Hechos 25 y 26, ustedes conocen esta historia, Pablo está preso, es presentado por Festo ante el rey Agripa y Berenice. Ellos venían de visita a Cesarea. Entonces, en Hechos 26, Pablo presenta defensa ante el rey Agripa y le da testimonio de su encuentro con Jesús rumbo a Damasco. Luego le presenta el Evangelio. Y ahora, diciendo estas cosas, Festo, que no es de nacionalidad judía, le dice a Pablo, Pablo, estás loco, las muchas letras te confunden. Y entonces Pablo le dice, no, Festo, yo hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey Agripa sabe todas estas cosas. Agripa, que gobernaba en Judea, entonces era también judío. Pablo le está diciendo a Festo, no, Festo, yo no estoy hablando locuras. Él me está escuchando y él sabe lo que yo le estoy diciendo. Y por eso yo hablo delante de él con toda confianza. Porque dice el apóstol Pablo, no pienso que él ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y ahora le pregunta al rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees a los profetas. Entonces ahora entra Agripa y le dice a Pablo,
por poco me persuades a ser cristiano. Quiere decir que el rey Agripa fue atraído por la palabra de verdad. El Espíritu Santo vino, tomó la palabra y empezó a producir la convicción en el rey Agripa, ¿verdad? Pero el rey Agripa abortó la operación. No quiso pagar el precio de lo que significa seguir a Jesús. Quiere decir que este nuevo nacimiento de Agripa terminó en un aborto espiritual. Ahora, según Hechos 2, 37 y 38, ¿cómo inicia el nuevo nacimiento y qué dos acciones realiza Dios en nosotros? Cuando el apóstol Pedro está hablando a toda la audiencia, luego que Cristo ascendió al cielo, eh, Pedro confrontó a todos los que estaban ahí al decirle, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron a Cristo y ustedes son convictos de pecado. Entonces estas personas vienen ahora preocupados y le dicen a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo inicia el nacimiento y qué dos acciones efectúa Dios en nosotros? O sea, interesante porque eh, la audiencia entendió y creyó el mensaje del apóstol. Ellos se entristecen, ¿verdad? Y piden dirección sobre qué hacer. Entonces, ahora, luego de creer la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo toma la palabra y provoca en ellos la convicción, provoca en ellos la fe, provoca en ellos la capacidad de creer. Entonces, ahora viene, ¿verdad? La invitación al arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento y de qué nos arrepentimos? Arrepentimiento viene del griego metanoeo, significa un cambio de dirección, un giro de 180 grados. Implica un cambio de actitud para con Dios. Antes íbamos en nuestra dirección, antes yo venía controlado totalmente por Ricardo y ahora yo tengo la oportunidad de hacer un giro 180 grados y devolverme. En hebreo la palabra es sub y significa yo dar la vuelta y entonces ir en contra de la dirección que llevaba. Metanoeo implica un cambio en nuestra mente. El cambio es el primer paso de la obra de regeneración y transformación de la palabra de Dios en nosotros. En su libro Las 95 Tesis, que para mí es un libro extraordinario, del pastor Maurice Benden, él señala en la tesis 29, Dios nos da el arrepentimiento antes de concedernos el perdón. En Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Quiere decir que sub, que es el equivalente en hebreo de metanoeo, significa devolverme, regresar a Dios, ¿verdad? Ustedes pueden, por ejemplo, Isaías 55, 6 al 7 dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase su a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiere decir que nos arrepentimos de nuestro estado de pecado, el cual nos hizo cometer pecados. Y esto también es interesante, si usted se leyó el libro que pasó uno de nuestros hermanos, o creo que fue uno de los pastores, por el chat del grupo, Yo solía ser perfecto, usted se va a dar cuenta también que George Knight hace una diferencia entre pecado en mayúscula, ¿verdad? Y pecados en minúscula. Lo mismo hace Maurice Benden en la 95 tesis, donde él dice el pecado en singular, es decir, vivir separados de Dios, da origen a los pecados en plural o el cometer malas acciones. Entonces, cuando yo voy a hablar del concepto del arrepentimiento, en realidad, ¿de qué yo me voy a arrepentir? Si comparamos al hombre carnal con, o incrédulo con un árbol de espinas, las espinas vendrían a ser los pecados que comete. Ahora bien, el árbol es espinoso debido a su separación de Dios. Quitar las espinas no cambia la naturaleza del árbol.
Si comparamos al hombre espiritual con un árbol de mangos, los mangos vienen a ser el fruto que el Espíritu de Dios produce en este individuo. Entonces, arrepentimiento no significa tristeza por las espinas manifiestas, sino por haber sido un árbol de espinas. Cuando ocurre el arrepentimiento, el Espíritu de Dios junto con la palabra producen un deseo de cambio de árbol y no solo de espinas. En otras palabras, el nuevo nacimiento no es un abandono de las espinas, no era que antes yo era malo y ahora voy a ser menos malo. El nuevo nacimiento implica que el Espíritu de Dios va a tomar a Ricardo, que era un árbol espinoso, y lo va a convertir en un árbol de mangos. ¿Ven? Por eso es que el, la conversión no es una acción del ser humano. Perdón. La conversión no es una acción del ser humano, tiene que provocarla a Dios, que es el que sabe cómo se cambia un árbol de una naturaleza a otra naturaleza. Al ser cambiada la naturaleza del árbol, también va a cambiar el fruto del mismo. Un árbol no puede decidir cambiar de especie. Un cambio de árbol de espina a un árbol de mangos implicaría entonces un nuevo nacimiento. De forma similar al ejemplo de los dos árboles, el cambio de carnal espiritual requiere un cambio radical de naturaleza, de naturaleza. Y es aquí entonces donde el nuevo nacimiento y el proceso de conversión comienzan a producir en nosotros este hecho, esta realidad. O sea, somos carnales y todavía experimentamos el bautismo, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y todavía nuestra mente carnal está ahí y queda activa, queda latente. Teóricamente el Espíritu de Dios viene ahora a tomar control, y digo teóricamente porque Él va a tomar control en la medida en que yo se lo ceda. Si yo no le cedo el control del Espíritu Santo, entonces quien va a seguir operando en Ricardo es esta mente carnal. Una de las discusiones que tengo con amigos, muchísimos amigos de otras denominaciones cristianas, pentecostales, eh, bautistas, metodistas, presbiterianos, es advertirles de este hecho, porque cuando tú le quitas el valor que tiene la ley de Dios en la dinámica del evangelio y se la quitas al hombre carnal, a la mente carnal, aunque tenga el título de bautista, adventista, católico, pentecostal, lo que sea, tú le quitas el recurso para que él se dé cuenta de que es carnal y que necesita la ayuda del Espíritu de Dios en todo momento y la dirección del Espíritu de Dios en todo momento. Entonces tú estás dejando a esta persona sin ningún tipo de recurso para darse cuenta de esta realidad. Y eso es terrible porque el enemigo eso es lo que ha hecho. El enemigo, con el tema del cambio del día de reposo, le ha quitado a la ley de Dios su rol en la dinámica de la salvación, que es mostrarme como un espejo mi condición, ¿verdad? Y mi necesidad de Cristo. En otras palabras, eh, yo miento, ¿verdad? ¿Por qué miento? Porque sencillamente el Espíritu de Dios no está en ese momento controlando mi mente. Entonces entra el hombre carnal y dice, no, Ricardo, pero si decimos esta mentirita aquí, después le pedimos perdón al Señor, pues aquí resolvemos algunas cosas y quizás nos ganamos un dinero extra. Entonces el Espíritu de Dios entra y me dice, no, Ricardo, tú no mientes, porque ahora soy yo que estoy en control aquí de tu mente y no puedes mentir. Ahora, si además de eso yo quito la ley de Dios del medio, que me recuerda que la mentira es un pecado y es parte de lo que es incorrecto, está en el grupo de lo que es incorrecto, entonces obviamente yo como creyente carnal voy a estar funcionando totalmente en una dinámica carnal. Y eso es terrible y es lo que nos está pasando hoy en día en toda la estructura cristiana, ¿no? Ahora, ¿qué llamado nos hace Jesús? Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús hace un llamado a todos nosotros a que regresemos, nos devolvamos de la ruta que llevamos. Es un llamado a cada ser humano que habita en el planeta. Ahora, ¿es el arrepentimiento un don de Dios o es una habilidad humana? Hechos 5:31 dice,
A este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Quiere decir que de acuerdo al texto, ¿verdad? Dios nos regala el arrepentimiento por medio de Cristo. El arrepentimiento no es una habilidad humana, sino que es Dios quien lo provoca en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Romanos 2:4 nos dice, tú menosprecias la riqueza de la benignidad de Dios, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo inicia el proceso del arrepentimiento. Romanos 2:4 declara que cuando yo comienzo a entender el amor de Dios, su carácter, su bondad, su calidad de bueno, entonces yo digo, wow, yo quiero entrar en una relación con ese Dios. O sea, aquí hay tres palabras clave: benigno, que se puede traducir como bondadoso, clemente, compasivo, paciente, calmado, sereno, tolerante, y longánimo, complaciente, indulgente, benévolo, puede ser también generoso. Todo este verso entonces nos habla de estas tres cualidades de Dios, ¿no? Dios es bondadoso, también es paciente, puede esperar el proceso de conversión en la vida de una persona. A veces nos sorprendemos de la paciencia de Dios esperando, ¿verdad? Que los incrédulos entiendan el Evangelio y vengan a Cristo. Pero para mí es más sorprendente la paciencia de Dios con nosotros, ¿verdad? Es la paciencia que tiene un padre con un hijo cuando ve que el hijo hay que guiarlo en unas rutas correctas, ¿no? Al aborrecer el pecado, Dios no procede inmediatamente a castigar al pecador en el momento en que peca, sino que retiene el castigo día tras día, dándole al pecador la oportunidad de arrepentirse. Salmo 4, Salmo 5, 4 al 5, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahora, Dios es paciente, Dios espera y espera y llama y llama y llama y llama. Hay una cita en Apocalipsis donde Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta eh, llamando, ¿no? Porque quiero cenar contigo. El texto dice que Dios, el testigo fiel, está tocando de manera intensa la puerta. A primera vista, uno dice, wow, Jesús está tocando la puerta, es una buena noticia. Bueno, no es tan buena porque él está fuera de la puerta. Quiere decir que está tocando la puerta con insistencia porque quiere entrar a una relación íntima con nosotros. Y él es paciente. Él sigue tocando, tocando, tocando y tocando hasta que nosotros entonces comprendamos la necesidad de entrar en una relación estrecha con nuestro Dios. ¿Qué cambio tiene lugar en la vida del cristiano que ha nacido nuevo? Dice la Biblia en Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo, dice Dios, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y voy a quitar de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Quiere decir que, si usted lo analiza bien, nadie puede trasplantarse a sí mismo su corazón sin correr el riesgo de morir. El trasplante de corazón debe ser realizado por un especialista externo. O sea, yo no puedo, si me declaran que necesito un cambio de corazón, yo no puedo decir, bueno, yo no confío en ningún médico, yo mismo voy a hacer ese cambio. Búsquenme un espejo, yo me pongo la anestesia, corto con el bisturí, ¿verdad? Y comienzo a hacer el cambio de corazón. No, eso es imposible. O sea, cuando yo acepto el Evangelio, Dios va a hacer una cirugía de corazón abierto y va a cambiar, ¿verdad? El corazón de piedra, egoísta y misericordia, centrado en Ricardo, lo va a cambiar ahora por un corazón nuevo, un corazón que es sensible a la dirección del Espíritu de Dios. Ahora, el carácter de amor de Cristo en nuestros corazones transformados se convierte en la fuerza motriz de la vida cristiana y es lo que hace posible la observancia de la ley de amor de Dios y que nos deleitemos en sus principios. En Ezequiel 36:27 dice, ¿qué sucede cuando Dios pone su espíritu en nosotros? Dice el texto, y voy a poner, ¿verdad? Leímos, vamos a leerlo en conjunto con el texto anterior. Le voy a dar corazón nuevo,
pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Al experimentar el nuevo nacimiento y Dios colocar su Santo Espíritu en nosotros, somos capacitados, habilitados para guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué llegamos a hacer cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros? Nos convertimos entonces, dice el texto de 1 Corintios 3:16, en templo de Dios, donde el Espíritu Santo viene a habitar, ¿verdad?, en nosotros. Y esto es interesantísimo porque ahora nuestras vidas se convierten en la morada o la habitación donde el Espíritu de Dios viene a operar. Y es un regalo de Dios. Este hecho también es un regalo de Dios, porque Dios ahora me va a regalar también el Espíritu Santo con el objetivo, ¿verdad?, de ahora controlar mi vida y dirigirme eh, en unos nuevos lineamientos, en una nueva agenda que antes el Ricardo carnal pues tenía bajo su control. De acuerdo a los siguientes versículos, ¿cuáles características identifican a los que han nacido de nuevo? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, dice el texto. O sea, una de las características de lo que ha nacido de nuevo es que cree que Jesús, ¿verdad?, es el ungido de Dios. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado, no practica el estar separado de Dios porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, dice el texto. Mucha gente piensa que no puede pecar de cometer pecados, no puede pecar de separarse de Cristo. Ven, o sea, la persona que ha nacido de nuevo ya sabe, adquiere la madurez, ¿verdad?, de su necesidad de Cristo. Entonces, cuando yo experimenté el nuevo nacimiento, ¿verdad?, y ahora entiendo la importancia de permanecer en Cristo, ¿verdad?, ya bajo ningún concepto yo me quiero separar ahora de Cristo. ¿Eh? O sea, no puedo ahora pasar de estar en Cristo a estar de nuevo en Adán o en la carne o bajo el control de Ricardo. Ahora pasa que momentáneamente en el día yo me desconecto. Y me desconecto porque la naturaleza carnal está ahí, siempre está ahí. Bueno, y a veces yo prefiero tomar yo el control, como decimos, tomar la sartén por el mango y dejar a un lado al Espíritu de Dios. Bueno, me gusta mucho la analogía que hace el pastor Bullón cuando se monta en el vehículo en la mañana para irse al trabajo. Él abre la puerta del lado del chofer para invitar a Jesús a entrar. Y ahora toma el guía de aquel lado y comienza a conversar con Jesús, ¿verdad?, mientras va rumbo al trabajo. Cuando se le cruza una persona en el camino, la respuesta natural que él pudiera tener es decirle dos cosas, ¿verdad?, al tipo que trató de chocarlo. Pero como Jesús está ahí, pues entonces él dice, Señor, este tipo está un poco agresivo esta mañana, ¿no? Ahora, si él no hubiese montado a Jesús en el carro, ¿verdad?, él le dice dos cosas al tipo que se metió, le vocea, ¿no? Y mira, y ya ustedes saben. Cuando nosotros nos separamos de Jesús, y eso pasa en el día por varias veces, y lo vamos a ver mañana cuando entremos ahora en la cruz de la justificación, ¿por qué necesitamos morir cada día? Porque la naturaleza carnal siempre resucita y está ahí metida, ¿verdad? Despierta, y nosotros queremos a veces tener el sartén por el mango para actuar. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, dice 1 Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiere decir que el que experimenta el nuevo nacimiento cree que Jesús es el Cristo, no practica el pecado y vence el mundo. ¿Qué otras características identifican a los que han nacido de nuevo? Dice el texto que Dios le guarda, aquel que fue engendrado por Dios, o el que ha nacido de Dios, ¿verdad? Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Quiere decir que el que experimenta el nuevo nacimiento, entonces Dios le guarda, ya el maligno no le toca, hace justicia, actúa siempre de forma justa y ama como Cristo ama. Entonces, ¿qué consecuencias sufre el que no experimenta el nuevo nacimiento? Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo,
de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y es muy sencillo, no puedes ver el reino de Dios porque tú eres un tipo carnal, controlado y esclavizado por el pecado, Nicolás. Así esto tú no lo entiendes, que eres maestro de Israel, entonces tú tienes un problema. ¿Ven? Y muchas veces tenemos dentro de nuestra iglesia personas como Nicodemo que se han anclado en posiciones particulares y no entienden que la necesidad de Cristo no es solo un tema puntual, sino es un tema continuo en la vida cristiana. No es que yo acepté a Jesús, me bauticé y ahora soy adventista del séptimo día y todo marcha perfectamente. No, no funciona así. Funciona que yo acepté a Jesús como mi salvador personal, ¿verdad? Y ahora acepto a Jesús en la dirección continua de mi vida. O sea, el nuevo nacimiento no es un nacimiento puntual donde el bebé nació y ahora lo dejamos, lo soltamos en banda, como decimos aquí en buen dominicano. Lo dejamos a la buena del Señor. No. Ahora que el bebé nació, correcto, ahora el Espíritu de Dios toma control de ese bebé para hacerlo crecer en la dirección de la voluntad de Dios. Si una persona no experimenta el nuevo nacimiento, entonces va a permanecer carnal y no podrá ver el reino de Dios. Vamos a concluir con las cuatro fuerzas que controla un piloto al volar y cómo esto está, es casi una parábola del nuevo nacimiento. Hace unos años, mientras un compañero de trabajo me explicaba las fuerzas en equilibrio de un avión, pude darme cuenta del símil con la experiencia de la salvación de todo ser humano. Tenía un amigo que estaba practicando para ser piloto de aviación en avionetas y mientras estaba en China con él, tomamos un tren bala para recorrer 1.200 kilómetros. Entonces, teníamos todo el tiempo del mundo, 4 horas para eh, movernos, ¿verdad? Sentados ahí en el tren. Entonces me explicaba cómo funciona la mecánica de la aviación. Entonces me dijo algo muy interesante de que un avión está sometido a cuatro fuerzas en equilibrio. En primer lugar, yo tengo el peso. Un avión pesa. Lo que hace que el avión esté en tierra es el peso. Eh, el Airbus A380, que es el avión más grande del mundo, tiene 2 niveles, pesa vacío más de 800 toneladas. Cuando usted le pone maleta, personas, combustible y eso, se mete en 880 toneladas de peso. O sea que un avión está en tierra porque pesa. Esa es su realidad. Para volar, entonces el avión necesitaría una fuerza de empuje que pueda vencer este peso. ¿Ven? Ahora, el avión no despega verticalmente. El avión despega de manera horizontal. Ahora, ¿cómo logra el avión entonces obtener esta fuerza de empuje? De levante, perdón, de levante, una fuerza de levante. Bueno, el avión entonces es empujado. Eh, lo que las turbinas hacen en el avión es empujar el avión hacia adelante. Su única función es empujar, empujar, empujar. Ahora, para la turbina poder empujar el avión, las turbinas deben vencer lo que se llama el arrastre o la inercia del avión a quedarse detenido. Si lo hacemos de forma gráfica, es como que las turbinas encienden y le dicen al avión, avión, vamos adelante, y empezamos ahora a empujar. Y el avión dice, no, no me vas a mover, yo me voy a quedar aquí. La turbina dice, no, sí te vas a mover y vamos a empujarte. Entonces hay un freno, hay una resistencia, el propio peso del avión, la fricción con la calle, con la vía de despegue, todo aquello hace que el avión, ¿verdad?, se frene y las turbinas entonces están venciendo ese freno o ese arrastre. En inglés se llama drag al arrastre y thrust al empuje. Ahora, cuando el avión comienza a ser empujado en la pista, digamos que el piloto ahora se para en la pista y dice, pasajeros, pónganse sus cinturones, vamos a despegar, ¿verdad? Y nos amarramos todos. Eh, ahora el piloto toma y acelera, ¿verdad? Coge la palanca del acelerador y acelera las turbinas y aquellas turbinas comienzan a bramar, ¿no?
y entran los compresores de aire de la turbina. Por eso te oye que el avión comienza como la turbina tiene una vibración. Y son los compresores que están dentro de la estructura de la turbina para comprimir el aire y empujarlo a alta velocidad hacia atrás. Entonces, una vez vencido el arrastre, ¿verdad? El avión comienza en la pista a moverse, ¿verdad? Y comienza a ganar velocidad. Y las turbinas siguen empujando, 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 y el avión ganando velocidad, ganando velocidad, ganando velocidad. Cuando llega a la velocidad de 220, 240 kilómetros por hora, algo extraordinario pasa. El aire, que en griego se traduce como el neuma, ¿verdad? O el viento también se traduce como neuma. El aire comienza ahora a pasar a alta velocidad por las alas del avión. Y esto es extraordinario porque el aire a través de las alas produce una fuerza de empuje vertical o de levante que vence el peso. En otras palabras, las alas del avión están curveadas arriba y planas debajo. Cuando dos moléculas de aire, ¿verdad?, se dividen en el borde del ala y una sale por arriba y la otra sale por debajo, la de arriba tiene que moverse a muy alta velocidad para encontrarse de nuevo con su molécula que dejó al comienzo. Entonces, la molécula debajo de aire va más lento, la de arriba va más rápido, y ese efecto de el aire moverse por arriba más rápido que por debajo se compensa con una pequeñita presión que hace, ¿verdad?, el aire en la parte baja del ala. Entonces, cada pulgada cuadrada del ala del avión experimenta una pequeñita fuerza de empuje. Cuando usted suma todas las fuerzas de empuje a través de todas las dos alas, ¿verdad?, a la velocidad de 240 kilómetros por hora, el aire pasando a través del avión genera una presión y una fuerza de levante igual al peso. Quiere decir que cuando el avión va en la pista a 240 kilómetros por hora, la presión del aire ya controla el peso del avión y en ese instante el avión ya está flotando. Ya no pesa, porque ahora todo el peso lo están sosteniendo las alas, ¿verdad? Pero el avión sigue, las turbinas siguen empujando, empujando, empujando. El aire ahora sigue pasando más rápido, más rápido, más rápido. Entonces ahora comienza a producirse entonces el lift, el levante, porque ahora hay más presión, más presión, más presión, más empuje, más empuje, más empuje, y el peso ya queda atrás y el avión entonces se eleva, ¿verdad? Quiere decir que a mayor velocidad, mayor presión del aire debajo de las alas y más levante, más lift, entonces ocurre en el avión. Eh, ya cuando esto ocurre, ya el avión entra a una velocidad de 800 kilómetros por hora, que es su velocidad crucero en un avión comercial, y ya está encaramado por allá arriba y ya no debe caer a menos que no lo tumben o pase cualquier otra situación, ¿no? Entonces, un avión puede volar cuando es empujado contra el arrastre y el aire, este neuma, que también en hebreo se conoce como el rúa, que es la misma traducción para viento como para espíritu, el aire de manera natural produce la fuerza de elevación que vence el peso. Así que estas son las fuerzas que me explicaba mi amigo en el tren que afectan a un avión. Cuando me explica esto, yo digo, wow, impresionante. Me has explicado el Evangelio. ¿Es el qué? Digo, sí, sí, excelente. El pecador, al igual que el avión, está sometido a cuatro fuerzas. Número uno, tiene el peso de su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa mantiene al pecador en el lodo del pecado. La palabra naturaleza pecaminosa o verdad, la frase no existe en la Biblia como tal, pero sí aparece la palabra concupiscencia, que es lo mismo. Dice el apóstol Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Concupiscencia es un término moralmente neutro. O sea, la concupiscencia no necesariamente es mala. Puede ser mala o puede ser buena. Aquí en la Biblia se le da una connotación negativa porque obviamente
está relacionada con nuestra inclinación hacia lo malo. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Quiere decir que la naturaleza pecaminosa domina al hombre carnal, lo controla, lo esclaviza. Y es por eso que el hombre carnal no puede producir justicia genuina, no puede levantarse de el lodo del pecado. Es imposible para él, ¿verdad? Producir algo que a Dios le agrade. Y entonces el hombre pecador necesita una fuerza que venza el peso de la naturaleza pecaminosa y provoque en él obediencia. Entonces la solución del hombre pecador es el empuje. Y este empuje es Jesús. O sea, la solución del pecador es mirar a Jesús. Jesús dijo en Juan 12:32 que si lo miramos a él, ¿verdad? Si la iglesia levanta a Cristo, ¿verdad? Cristo va a atraer a sí mismo a todas las personas. Quiere decir entonces que cuando levantamos a Cristo, Cristo genera una fuerza de atracción que vendría a ser el empuje en la vida del pecador. El pecador se mantiene mirando a Cristo y es atraído a Cristo, es empujado por la atracción a Cristo, y entonces ahora él comienza, ¿verdad?, a moverse. Quiere decir que conectar con Jesús, desarrollando una relación diaria con Él, va a provocar el empuje en la vida espiritual. Ahora, para yo lograr el empuje hacia Cristo, yo necesito vencer el arrastre que es la falta de comunión, ¿verdad? El pecador debe vencer la falta de comunión. El apóstol Juan nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Quiere decir que la agenda del enemigo es mantenerme tan entretenido con las cosas del mundo. Puede ser el trabajo, puede ser hasta mi familia, puede ser mi salud, puede ser una cantidad de cosas que él va a poner sobre la mesa para evitar, o sea, crear suficiente arrastre para evitar que yo no conecte con Jesús. Porque al desconectarme de Cristo, yo me quedo sin turbina. ¿Y qué pasa si me quedo sin turbina? El peso me hace caer. Si usted le quita a un avión las turbinas, aunque esté encaramado ahí arriba, ¿verdad? El peso del avión lo tira a tierra. Quiere decir que lo que el enemigo hace es producir arrastre, ¿correcto? Antiguamente, yo veía a veces los hermanos de otras denominaciones, pues mucho más emocionales, que decían en prédicas, se lo escuchaba un testimonio, el enemigo me tomó y me tiró al piso y esa mujer, entonces el diablo me tentó con ella y entonces yo se la seguí y caí en el problema. Y decía, wow, pero ese Satanás siempre es tan creativo poniendo tantas tentaciones por aquí y por allá, haciendo que nosotros quedamos. Pues no funciona así, no funciona así. En realidad, Satanás no me coloca las tentaciones para que yo caiga, sino que él me coloca las tentaciones para que yo me desconecte de Jesús. En otras palabras, cuando yo comienzo a dedicar tiempo a una cantidad de cosas, y pueden ser hasta cosas buenas, puede ser hasta dedicarme a trabajar en la iglesia, pero desconectarme de mi relación personal con Jesús, de mi tiempo personal con Jesús, de mi meditación personal con Jesús, de mi caminar con Jesús, ¿verdad? Cuando me desconecto de Jesús, entonces ya yo tengo el arrastre suficiente para quedarme sin turbina. Entonces lo que el enemigo hace es mantener al creyente tan entretenido en una cantidad de cosas que él pierda la comunión. Y al perder a Jesús, Jesús dice, si te separas de mí, no puedes hacer nada. Entonces, al quedar separado de Cristo, el creyente ve a la chica y dice, wow, qué muchacha más bien alimentada. No, si usted hubiese estado con Jesús, ¿verdad? Desde, ¿verdad? Bien alimentado con Cristo, reunido con Cristo, andando con Cristo, usted ve a la chica y te dice, esta muchacha necesita que se le predique el Evangelio. Es la misma muchacha, es el mismo evento, ¿qué cambia? La dirección, ¿quién está controlando la mente?
en el momento en que yo, por el arrastre, me desconecto de Cristo, entonces la caída mía es inminente, me quedé sin turbina. Y esto es bien interesante porque antes yo pensaba que yo tenía que hacer un gran esfuerzo para vencer la tentación. Pero dice, no tiene que hacer ningún esfuerzo. El esfuerzo que tiene que hacer es vencer la tentación de no entretenerte tanto que te desconectes de Cristo. ¿Ves? Estás tan metido en tu agenda personal que sencillamente perdiste a Cristo en el camino. Pierdes a Cristo, te quedaste sin turbina. Te quedas sin turbina, entonces cae. Entonces, el enemigo de Dios va a buscar la manera de evitar que el ser humano progrese en su vida espiritual y utilizará el mundo y sus deseos para desconectarlo de Jesús. Al quedar desconectado de Jesús, el creyente queda sin turbina. Lo mismo que sucede a todo avión que pierde las turbinas, el pecador sin Jesús caerá de nuevo a tierra, al lodo del pecado, por el peso de su naturaleza pecaminosa. Ahora, cuando mantenemos la conexión con Cristo, ¿verdad? Entonces empezamos a ganar velocidad en la vida cristiana. Entonces entra el neuma, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entra ahora a producir lift, levante. Ahora el Espíritu Santo comienza a operar en mi vida y ahora la obediencia comienza a funcionar de manera natural. Ahí le dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora entonces, en el momento que el Espíritu de Dios toma control de mi vida, ahora yo pasé a ser del Ricardo carnal que controlaba aquí las neuronas de este cerebro, a que el Espíritu de Dios viene ahora a controlar las neuronas y las decisiones. Yo paso ahora de una condición carnal a una espiritual y el fruto que se va a producir es el fruto del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu de Dios, al tomar posesión, tomar control, porque yo le he cedido el control de mi vida al Espíritu de Dios, voluntariamente lo estoy haciendo, tengo la capacidad de hacerlo, porque la conversión es eso, la conversión está dando la libertad para yo elegir por el Espíritu Santo cada vez que lo desee. Entonces ahora el Espíritu Santo toma el control y ahora ocurre el levante y ahora comienzo a actuar conforme al carácter de Dios, a su voluntad. La Biblia dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ustedes tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este tema de la santificación lo vamos a ver con mucho detalle en el programa, porque pienso que es una de las cosas de las que menos estamos hablando hoy en día en ninguna iglesia cristiana. Entonces, aquí entonces podemos ver la mecánica de las cuatro fuerzas en un pecador y cómo es el neuma, el Espíritu de Dios, el Rúa de Dios, quien produce en nosotros, ¿verdad? El efecto de la obediencia como un resultado de la experiencia de la salvación. Juan 15:5, Jesús nos da la clave para una vida exitosa de obediencia. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Quiere decir que permanecer en Cristo y Él en nosotros nos da la turbina y el empuje necesario para que la obra del Espíritu Santo o su fruto produzca levante u obediencia natural en nosotros. Esto es relacionarte con Jesús, permanecer conectado con Él y contar con la potencia necesaria para crecer cada día en la vida cristiana y así obtener la vida eterna. En mi respuesta al tema, a menos que nazca del agua, la palabra de Dios y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puedes experimentar una es la salvación que Cristo obtuvo para usted. Eso es lo sincero, experimentar este nuevo nacimiento. La pregunta que ustedes le estarán haciendo entonces a las personas que comparten con ustedes su grupo pequeño. Resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que pasamos de la condición carnal a la condición espiritual por medio del nuevo nacimiento. También aprendimos que nacemos por medio del agua y del espíritu, donde el agua representa la palabra de Dios. Estos dos elementos se unen para producir en nosotros entonces la convicción o la fe. Comprendimos que el nuevo nacimiento implica un cambio de corazón. El nuevo corazón, sensible a la dirección del Espíritu de Dios, producirá obras de justicia agradables al Señor. Y finalmente aprendimos que el nuevo nacimiento es indispensable para nuestra salvación. Amén. Vamos. Bendito Dios, Padre bueno. Oh Señor, te damos gracias por la salvación. Gracias por Jesús.
Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos, oh Señor, así como los aviones ah, eh, tienen sus turbinas siempre activas para ganar velocidad y para elevarse. Queremos también tener la presencia de Cristo en nosotros en todo momento y tener las turbinas suficientes para que tu Santo Espíritu nos eleve cada día más y más hasta ese día glorioso en que nos encontremos contigo en las nubes de los cielos. Síguenos bendiciendo, Señor, danos tu presencia en este día. Enséñanos cada día más a andar en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de la carne, a vivir una vida de comunión centrada, oh Dios, en tu dirección. Enséñanos, bajo la dirección del Santo Espíritu, a compartir el Evangelio en todo momento, en cada ocasión en la que nos encontremos, ya sea que estemos en el mercado, que estemos en el trabajo, que estemos en la oficina, donde quiera que nos encontremos, oh Señor, danos el sentido de urgencia de compartir esta verdad de la salvación y que las personas puedan rendirse a Cristo Jesús y encontrar la salvación y la vida eterna, así como tú nos has entrenado a nosotros en cómo alcanzar la salvación por medio de tu evangelio. Síguenos dirigiendo, sigue bendiciendo este programa. Bendice de manera especial esta iniciativa de la Unión Venezolana Occidental y que tu presencia, oh Señor, nunca, nunca, nunca se aparte de medio nuestro. Es en el nombre de Jesús que te pedimos estos favores. Amén, Señor.